Jeremías estaba cansado, herido y cubierto de polvo. Quizás sus ojos ardían por las lágrimas mezcladas con sangre, pero su corazón no flaqueaba. Desde joven, Dios lo había escogido, diciéndole que sería profeta para las naciones. Jeremías conocía el peso de esas palabras desde el principio, cuando Dios le declaró: «Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Tal vez recordó ese llamado mientras era arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén. Muchos lo acusaban de traidor, pero Jeremías nunca predicó para agradar a los hombres. Hablaba las palabras duras que venían directamente de Dios. El Señor ponía fuego en su boca y valentía en su alma, incluso cuando los golpes llegaban uno tras otro. Puede que alzara su mirada al cielo mientras sentía el amargo sabor de la sangre. Tal vez se preguntó cuánto más tendría que soportar para cumplir su misión. Aquella era una generación dura, insensible, perdida en sus propios pecados. Jeremías predicaba arrepentimiento y advertía sobre una destrucción inminente, pero a cambio solo recibía desprecio, violencia y humillación. Ese día llevaba un mensaje que nadie quería oír. Jerusalén sería destruida, el amado templo convertido en ruinas y el pueblo llevado al exilio. Pero los habitantes preferían escuchar falsas profecías, dulces mentiras que prometían paz sin conversión, bienestar sin obediencia. Cuanto más clamaba Jeremías, más se enfurecían sus perseguidores. Lo golpeaban sin compasión, le escupían y se burlaban. «¿Dónde está tu Dios ahora, profeta?». Jeremías probablemente no respondió. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. En su silencio resonaba la voz del Dios vivo, que no puede ser silenciada por manos humanas. Tal vez tú también te has sentido así, incomprendido y perseguido por decir la verdad. Quizás has tenido deseos de rendirte porque nadie parece escuchar. Pero recuerda, Jeremías no se rindió, aunque todo parecía imposible. Resistía con los ojos en el cielo porque sabía que su recompensa no vendría de los hombres, sino de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Jeremías lo soportaba todo, porque confiaba en que Dios estaría con él hasta el final, sin importar el dolor. Hoy Dios también te llama a alzar la mirada como Jeremías. Aunque vivas injusticias y luchas, mira al cielo. No permitas que las circunstancias definan tu fidelidad. Dios ve tu corazón, escucha tus oraciones y honra tu valor. La pregunta es, cuando lleguen los golpes, ¿tendrás tú también el coraje de profetizar con los ojos en el cielo? Las heridas de Jeremías ardían bajo el sol abrasador de Jerusalén. Quizás cada golpe clamaba por alivio, pero él seguía firme. Apoyándose lentamente en un muro frío y áspero, se incorporó y miró alrededor. Solo encontraba miradas de desprecio. El profeta estaba acostumbrado a las burlas, pero lo más doloroso no eran los golpes físicos, sino el rechazo de sus propios hermanos. Tal vez tú también hayas sentido el dolor de ser rechazado por quienes más amas. Jeremías conocía bien ese sentimiento. Caminaba por las calles anunciando la verdad de Dios, no por placer, sino por obediencia a su llamado. Amaba profundamente a su pueblo, y por eso le dolía aún más su rechazo. Aquel día, Jeremías arrastró su cuerpo herido hasta un lugar apartado, quizás para clamar a solas ante el Señor. Allí, bajo el peso de la soledad, alzó su voz y derramó su alma diciendo: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. Todo el día soy motivo de burla, todos se ríen de mí». Jeremías 27. El corazón de Jeremías estaba quebrado. Quizás deseó dejar ese fardo atrás, pero pronto recordó que la palabra de Dios era como fuego en sus huesos, imposible de contener. Aunque quisiera callar, no podía. Jeremías necesitaba profetizar, obedecer, cumplir con el mensaje que Dios le había confiado. Probablemente en ese momento de dolor extremo, lágrimas resbalaron por su rostro sucio.
El profeta sabía que no tenía otra opción más que continuar. No profetizaba por halagos ni por aprobación, sino por una obediencia absoluta al llamado divino que ardía en su pecho. Había aprendido una verdad preciosa: el dolor pasajero no se compara con la gloria eterna prometida por el Señor. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido tentado a rendirte en medio de las tormentas de la vida? ¿Te has preguntado si vale la pena seguir cuando todo parece estar en tu contra? La historia de Jeremías nos enseña que incluso cuando el mundo se pone en nuestra contra, Dios está a nuestro lado. Incluso en medio del sufrimiento más profundo, Él permanece fiel. Quizás hoy necesites escuchar esto. No abandones el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Como Jeremías, levanta la mirada. Dios no abandonó al profeta y tampoco te abandonará a ti. El camino puede ser difícil, pero no caminas solo, caminas al lado de aquel que te llamó. Jeremías secó sus lágrimas, se levantó una vez más y miró con firmeza al horizonte. Sabía que vendrían más pruebas, pero también sabía que su fuerza venía del cielo. ¿Y tú? ¿Serás capaz de levantarte hoy a pesar del dolor y el rechazo y continuar el camino confiando en aquel que nunca falla? O ChatGPT dice: Jeremías despertó con el sonido de voces furiosas. Quizás su corazón se aceleró al presentir que venía una nueva persecución. Fue sacado por la fuerza de donde descansaba y llevado hasta la puerta de la ciudad. Allí lo esperaba una multitud enfurecida. Entre los rostros que clamaban castigo, Jeremías pudo haber reconocido a viejos conocidos, tal vez incluso a familiares. Se sentía completamente solo, excepto por Dios. En ese momento de profundo dolor, escuchó al sacerdote Pashur, su enemigo declarado, levantar una acusación pública. Este hombre profetiza contra Jerusalén, merece ser castigado. Sin misericordia, Pashur golpeó a Jeremías y lo encerró en el cepo, cerca de la puerta de Benjamín, a la vista de todos. La humillación pública era cruel, pero incluso en esa condición, Jeremías no desvió sus ojos del cielo. A la mañana siguiente, cuando Pashur lo soltó, Jeremías no respondió con odio personal. Lo que dijo fue una palabra profética, fuerte y justa. El Señor ya no llama tu nombre Pashur, sino Magor Misabib, porque así dice el Señor: haré de ti un terror para ti mismo y para todos tus amigos. Jeremías 23:4. Pashur intentó silenciar al profeta, pero Dios aprovechó ese mismo instante para hablar aún más alto. El sufrimiento no destruyó la fe de Jeremías, sino que la hizo más firme. Tal vez tú también estés enfrentando momentos injustos, cuando el dolor parece insoportable, pero Dios ve cada lágrima, escucha cada clamor. Jeremías no permitió que las circunstancias definieran su fidelidad. Él sabía que el dolor pasaría, pero la palabra de Dios permanecería. Hoy, el Señor también te llama a mantener la mirada en lo alto, a no permitir que las pruebas te hagan retroceder. El sufrimiento tiene fin, la promesa de Dios no. ¿Puedes, como Jeremías, seguir mirando al cielo incluso en medio de la mayor tormenta? Jeremías sentía su cuerpo debilitado y su alma desgastada por las constantes persecuciones. Tras ser liberado del cepo, tal vez buscó refugio en un lugar apartado, intentando recuperar fuerzas en la presencia de Dios. Aunque estaba herido por fuera, por dentro ardía un fuego inextinguible. En esos días difíciles, seguramente recordaba las palabras del Señor cuando lo llamó por primera vez. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte, declara el Señor. Jeremías 1:8. Jeremías sentía claramente la presencia de Dios, aun cuando todo a su alrededor parecía vacío, desolado, silencioso. En una de esas jornadas de soledad, Jeremías recibió una orden divina que a ojos humanos parecía completamente absurda. Debía comprar un terreno. Justo en el momento en que Jerusalén estaba cercada y a punto de caer en manos de los babilonios, cuando todos hablaban de destrucción, Dios lo mandó a adquirir una propiedad. Quizás Jeremías preguntó en silencio: ¿por qué, Señor?
¿Por qué comprar tierra ahora cuando todo será arrasado? Pero no dudó. Sabía que obedecer era más importante que entender cada detalle del plan divino. Delante de testigos sorprendidos, Jeremías compró el campo, firmó el contrato y guardó cuidadosamente las escrituras. Entonces proclamó con voz firme: Así dice el Señor de los ejércitos, todavía se comprarán casas, campos y viñas en esta tierra. Jeremías 32:15. Aunque no lo comprendía del todo, confiaba plenamente. Dios le enseñaba una verdad profunda. Incluso en medio del desastre, aún es posible tener esperanza. Incluso cuando todo parece perdido, el futuro puede construirse por fe. ¿Y tú? ¿No te está llamando Dios hoy a confiar más allá de lo que entiendes? La historia de Jeremías nos muestra que la obediencia nos lleva a dimensiones de fe donde la lógica no puede entrar. Aquello que hoy parece absurdo, mañana puede ser testimonio de una fidelidad inquebrantable. Quizás Dios te dice ahora mismo: confía en mí. Aunque todo parezca oscuro, yo sigo teniendo el control. ¿Estás dispuesto a obedecer como Jeremías, aunque no entiendas completamente? El profeta Jeremías observaba cómo los soldados enemigos se acercaban a Jerusalén. El estruendo de las trompetas de guerra retumbaba por toda la ciudad, anunciando la tragedia inminente. Su corazón se estremecía, pues todo lo que había profetizado durante años estaba a punto de cumplirse ante sus propios ojos. Las calles estaban llenas de pánico. Mujeres lloraban, hombres huían desorientados, niños buscaban consuelo en los brazos temblorosos de sus madres. Jeremías caminaba entre el caos, sabiendo que aquella escena era el resultado directo del rechazo a las advertencias divinas. Pero él no se regocijaba por tener razón, no sentía orgullo al ver cumplidas sus palabras. Jeremías lloraba por su pueblo, su corazón era compasivo como el del Dios que lo había enviado. No profetizaba con satisfacción, sino con lágrimas. Su alma gemía con cada alma perdida. Tal vez, en medio de ese panorama desolador, Jeremías clamó al cielo: ¿Qué más puedo hacer, Señor? Y una vez más, la respuesta divina llegó con claridad. Anuncia mi palabra incluso ahora. Llámalos nuevamente al arrepentimiento. Entonces Jeremías, a pesar del tumulto, del temor y del cansancio, se levantó y alzó la voz. Desde lo más profundo de su corazón herido gritó: vuelvan cada uno de su mal camino, corrijan sus actos y escuchen la voz del Señor su Dios. Entonces el Señor se arrepentirá del mal que ha hablado contra ustedes. Jeremías 26:13. Pero la mayoría no quiso oír. Sus corazones estaban endurecidos por el pecado y la soberbia. Tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Hablar con sinceridad, querer ayudar, pero ser ignorado o rechazado. Aún así, Jeremías no se rindió. No midió su éxito por el número de personas que lo escuchaban, sino por su fidelidad a Dios. Él sabía que su misión no era agradar a todos, sino obedecer al Señor. ¿Y tú? ¿Podrás seguir hablando la verdad, aunque nadie parezca escuchar? ¿Podrás perseverar como Jeremías cuando tu entorno te empuje al silencio? Dios sigue buscando voces valientes que clamen en medio del ruido, que anuncien su verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie aplauda. Las tropas babilónicas ya rodeaban Jerusalén. Jeremías contemplaba con profunda tristeza el cerco que se cerraba sobre la ciudad amada. Tal vez su rostro, marcado por el dolor, todavía albergaba una chispa de esperanza. Que el pueblo se volviera a Dios, aunque fuera en la última hora. Mientras algunos intentaban resistir por la fuerza, Jeremías sabía que el destino de Jerusalén ya estaba sellado. Dios había hablado con claridad. La única salida era someterse a la voluntad divina. Pero los líderes del pueblo, en su orgullo, preferían creer en ilusiones, en promesas huecas de victoria sin obediencia. El profeta caminaba por las calles en ruinas, escuchando llantos detrás de las puertas cerradas. Familias enteras estaban presas del miedo y del hambre.
El esplendor de la ciudad se había convertido en una sombra. Jerusalén, que antes brillaba como joya de las naciones, ahora se deshacía bajo el peso de su propia desobediencia. En medio de esa oscuridad, Dios habló una vez más, y sus palabras fueron como un rayo de luz en la noche más tenebrosa. Clama a mí, y te responderé, y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Jeremías entendió de inmediato. Aunque el mundo alrededor se derrumbara, Dios aún tenía planes mayores. Aunque todo pareciera perdido, el Señor no había dejado de mirar a su pueblo. Incluso entre las ruinas, Él estaba dispuesto a escuchar el clamor sincero de los corazones que lo buscaban. Tal vez tú también estás rodeado por situaciones que te asfixian. Quizás te encuentras atrapado en una etapa de la vida donde nada tiene sentido y todo parece haberse venido abajo. Pero Jeremías te enseña que incluso entonces Dios está cerca, que incluso cuando no entiendes lo que ocurre, puedes levantar la voz y clamar. Hoy el Señor te hace la misma promesa: clama a mí. No importa cuán grande sea tu dolor, ni cuán imposible parezca tu situación. Dios promete revelarte maravillas escondidas, cosas que hoy no puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a levantar los ojos al cielo y clamar, aún en medio de los escombros? Jeremías lo hizo. Y tú también puedes descubrir lo que Dios está esperando revelarte. La noche cayó pesadamente sobre Jerusalén. Un silencio inquietante se apoderó de la ciudad, roto solo por el llanto de aquellos que habían perdido toda esperanza. Jeremías caminaba despacio entre los muros agrietados, que alguna vez habían sido símbolo de seguridad, pero que ahora parecían a punto de derrumbarse bajo el peso del juicio divino. Tal vez, en ese momento, Jeremías sintió un dolor más profundo que cualquier herida física. El dolor de ver a su pueblo confiar en sus propias fuerzas, en lugar de volver a Dios con humildad. Era el dolor de un corazón que amaba intensamente, pero que era rechazado una y otra vez. Y sin embargo, en medio del sufrimiento, Jeremías no dejó de creer en la fidelidad de Dios. A solas, en el silencio de la noche, escuchó claramente una promesa divina que lo sorprendió. He aquí, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Esas palabras renovaron su alma abatida. Una nueva alianza, no como la antigua, grabada en piedra y rota por la desobediencia, sino una que sería escrita directamente en el corazón del pueblo. Jeremías entonces se irguió y con el rostro aún manchado por el polvo y las lágrimas, proclamó: Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. En medio del desastre, Dios hablaba de restauración. En medio de la ruina, ofrecía un futuro. Era una promesa de transformación interior, de un vínculo nuevo, profundo, eterno. Tal vez tú hoy te encuentres rodeado de ruinas, emocionales, espirituales, familiares. Quizás te sientas desgastado por intentar resolver todo con tus propias manos. Pero así como Jeremías anunció esperanza en medio del caos, hoy Dios quiere escribir su ley de amor directamente en tu corazón. Deja de pelear solo. Deja que Él empiece algo nuevo dentro de ti. Porque el Dios que prometió una nueva alianza, la cumplió y está dispuesto a hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo para abrir tu corazón y dejar que Él comience a escribir una nueva historia? Jeremías creyó en esa promesa. Y tú también puedes hacerlo. Finalmente, las murallas de Jerusalén fueron derribadas. Jeremías contemplaba en silencio mientras los soldados babilónicos invadían la ciudad con espadas desenvainadas y gritos de guerra. La ciudad santa, aquella que había sido orgullo de las naciones, caía ahora bajo el peso de su propia desobediencia, tal como el profeta había advertido una y otra vez. Quizás su corazón se partió al ver el templo siendo saqueado, las casas ardiendo, las familias separadas por la violencia. Pero Jeremías no cayó en la desesperación. Aunque su alma sangraba,
Mantenía firme la convicción de que Dios seguía siendo soberano, incluso en medio del juicio. Mientras Jerusalén era consumida por las llamas, tal vez Jeremías recordaba los muchos días en que suplicó al pueblo que se arrepintiera. Lo habían despreciado, golpeado, encarcelado, ridiculizado, pero él jamás dejó de hablar la verdad. En ese instante doloroso, Jeremías no sintió orgullo por ver cumplida su profecía. Al contrario, lo envolvió una tristeza profunda. Y con lágrimas en los ojos, clamó al cielo con palabras que quedarían para siempre escritas. Por estas cosas lloro, mis ojos fluyen con lágrimas, porque se alejó de mí el Consolador, el que restauraba mi alma. Lamentaciones 1:16. El corazón del profeta seguía unido al pueblo, incluso a aquellos que lo rechazaron, incluso a los que lo golpearon. Jeremías no predicaba desde la ira, sino desde el amor, un amor que reflejaba el propio corazón de Dios. Tal vez hoy tú también estés enfrentando el dolor de ver a otros caer por no haber escuchado. Quizás sufres por decisiones ajenas, por rebeldías que terminan en ruina. Jeremías te recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, no es momento de juzgar, sino de interceder. Dios te llama a orar, a clamar por misericordia, incluso por aquellos que te hirieron, a seguir amando, incluso cuando el mundo te diga que ya no vale la pena. ¿Tienes tú ese corazón? ¿Eres capaz de llorar por los que te rechazaron? Jeremías lo hizo. Y Dios espera que tú también lo hagas. Jerusalén estaba en ruinas. Jeremías caminaba entre las cenizas, viendo cuerpos tendidos, casas derrumbadas, el polvo cubriéndolo todo como un velo de luto. La tragedia que tanto intentó evitar se había consumado. Quizás ya no le quedaban lágrimas, solo un dolor seco, profundo, que lo oprimía desde dentro. El templo, símbolo de la presencia de Dios, había sido reducido a escombros. El lugar donde el pueblo cantaba y ofrecía sacrificios ahora era solo humo y piedra. El fuego que devoraba los últimos restos de la ciudad parecía reflejar el ardor silencioso de la angustia que se apoderaba del profeta. Pero aún entre la devastación, Jeremías no apartó los ojos del cielo. Fue en esos días oscuros que el profeta pronunció una de las declaraciones más sorprendentes de toda la Escritura. En medio del colapso total, Jeremías se aferró a una verdad que lo sostuvo como un ancla en la tormenta. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. ¿Quién podía hablar de misericordia en medio de tanta destrucción? ¿Quién podía proclamar fidelidad cuando todo se había perdido? Solo alguien que conocía profundamente el corazón de Dios. Jeremías comprendía que la bondad de Dios no dependía de las circunstancias, que el dolor no era el final, que incluso entre ruinas, el amor de Dios seguía intacto, firme, inquebrantable. Tal vez tú también estás entre tus propias cenizas. Quizás todo lo que habías construido se vino abajo y el dolor te hace dudar del amor de Dios. Pero Jeremías te invita hoy a mirar más alto, a recordar que, aunque todo se haya quebrado, las misericordias de Dios no terminan, se renuevan, no se agotan. Así como Jerusalén tuvo que atravesar la pérdida para volver a ver la luz, también tú puedes descubrir que, en medio del desierto, Dios abre caminos. Hoy, no mires solo los escombros. Mira al Dios que reconstruye, al Dios que restaura, al Dios que, con fidelidad eterna, aún tiene planes para ti. Podrás, como Jeremías, decir hoy con convicción: «Grande es tu fidelidad, Señor».